Bien, vamos a continuación a tener nuestro estudio bíblico semanal, que es la historia de la iglesia. Hoy vamos a culminar con el análisis de las conclusiones que se dieron allá en el año 451 en aquel concilio de Calcedonia, donde, argumentando textos bíblicos con la pretensión de que el obispo de Roma sea reconocido como el que tiene la autoridad sobre todos los demás obispos de las congregaciones, bueno, ya no de las congregaciones, sino de las regiones, que comprendían las iglesias, ya no iglesias de Cristo, sino iglesias o grupos religiosos que estaban de acuerdo en ser subordinados al Imperio Romano en primer lugar, y en segundo lugar al obispo de Roma. Y ellos argumentaron tres textos bíblicos de los cuales hemos hablado abundantemente. El primer texto, que es Mateo 16, 18 y 19, pero que también argumentaron otros dos textos. No sé si usted se acuerda si estudió la tarea que les encargamos sobre dos textos más, y de los cuales vamos a darles una interpretación de acuerdo a la palabra del Señor. Recuerde que los textos que les encargamos de tarea fueron la lectura de el Evangelio de Juan, en el capítulo Juan 21, 15 al 17, en donde el obispo León I decía que, basándose en este texto, le daba la interpretación de manera que dijera que Pedro iba a ser el pastor principal y tendría la tarea de alimentar y cuidar y vigilar todas las ovejas de Cristo en el mundo. Bueno, así es. En realidad ese es el propósito del texto de Juan 21, 15 al 17. Vamos a verlo. Abra su Biblia precisamente ahí en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver cuál es en realidad la interpretación. Creo que no hay mucho de qué hablar, por expuesto que el mismo texto nos dice por qué le dijo Cristo Jesús esto a Pedro. Bien, repito, Juan 21, 15 al 17. Dice aquí, versículo 15: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus brazos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, insisto en la interpretación que le da León I.
Este pasaje lo usó para argumentar que se interpretara de manera que dijera que Pedro iba a ser el pastor principal y tendría la tarea de alimentar, cuidar y vigilar a todas las ovejas de Cristo en el mundo. Sin embargo, el que escribe este evangelio dice cuál es la interpretación. No nos da otra alternativa de interpretación más que el versículo 19. Ahí lo dice. El versículo 19 dice, esto dijo. ¿Con qué intención lo dijo? Para dar a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahí está la interpretación. No tenemos por qué buscar otra interpretación a estas palabras que le dijo Jesús a Pedro. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. En otras palabras, dar la vida por amor a Cristo Jesús. 3 veces la pregunta, ¿me amas? Se está hablando de un hebraísmo. Cuando se repiten 3 veces el número de Dios es un hebraísmo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, número 3. Es un hebraísmo. Sí. Entonces, es la ratificación, la total seguridad del amor a Dios. De tal manera, cuando no amas a Dios lo suficiente, te ciñes tú. Te ciñes tú y vas a donde tú quieres. Sin embargo, conforme el amor de Dios se va fortaleciendo, entonces extiendes tus brazos y te ciñe otro y te llevará a donde tú no quieras, a donde no habías pensado ir. Es decir, que el amor de Dios te lleva a una entrega completa. Por eso dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Bien, entonces esta es la interpretación. No hay ninguna base para decir que esto es una declaración oficial para que a partir de aquí yo te declaro que gobiernes sobre todos. No está hablando de un gobierno, estaba hablando de una entrega a Dios. Bien, es sencilla esta interpretación, no hay una alternativa de una segunda interpretación para decir que en base a esta declaración de Cristo, Pedro sería el gobernador sobre todos los obispos y sobre todas las iglesias de Cristo. El otro texto que argumentaba León I en el concilio de Calcedonia es Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículos 31 al 32, donde dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así dice el texto. Todavía no vemos el contexto de esta declaración. Pero el obispo de Roma, León I, forzó para que se interpretara de manera que dijera que Pedro iba a ser el pastor principal, ¿sí? Iba a ser el pastor principal. En este tercer pasaje era explicado de tal manera que significara que Pedro, después de haber sido restaurado por Cristo de sus errores, escúchenlo lo que dice
la declaración de León I, dice que llegaría a ser el maestro principal de la cristiandad. ¿Sí? El maestro principal de la cristiandad. La teoría argumentaba que Pedro esgrimía esta autoridad sobre los otros apóstoles. No solamente como un apóstol, sino que sobre todos los demás. Esta autoridad era sobre todos los demás apóstoles. La de él. Que él y que Pedro mismo había pasado esta misma autoridad a su sucesor, no a los apóstoles, sino a su sucesor, que es el obispo de Roma. Y que otros obispos, como otros apóstoles, estaban sujetos a la autoridad del obispo romano. De tal manera, de la misma manera que Pedro tenía autoridad sobre los otros apóstoles, sobre los otros obispos, y que era autoridad de Pedro de concederle esta autoridad al obispo de Roma, pero que para que al mismo tiempo el obispo de Roma, en este caso León I, tuviera la autoridad sobre los demás obispos. Argumentando estos dos versículos, repito, Lucas 22, 31 y 32, que leo otra vez. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Veamos el contexto. ¿En qué contexto aplica nuestro Señor Jesucristo esta declaración a Pedro? Contexto. Está hablando aquí, antes de decir esto, está hablando sobre el servicio, la grandeza en el servicio que se tiene dentro del reino de Dios. El más grande en el reino de Dios, recordemos, es el que sirve. Así dice el contexto. Por ejemplo, el contexto viene desde el versículo del versículo 24. Dice del capítulo 22. Hubo también entre ellos, es decir, entre los apóstoles, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí? Vean ustedes, precisamente había una disputa entre los apóstoles de quién sería el mayor. Y esta disputa era lo que pretendía León I, quién sería el mayor. ¿Se dan cuenta de la situación? El obispo de Roma disputando en el concilio de Calcedonia quién sería el mayor. Y entre los apóstoles había este punto: ¿quién sería de ellos el mayor? Versículo 25. Pero, es decir, nuestro Señor Jesucristo, pero Él les dijo: los reyes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Qué dice el versículo 26? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como ¿quién? Como el que sirve, no el que se enseñorea, no aquel que pretende autoridad, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Es decir, pensando humanamente, pensando carnalmente. Pero dice Cristo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros, aquí les dice a los apóstoles la condición espiritual de ellos.
Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Va a decir usted, entonces sí es cierto. Si Cristo les dio un reino, si Cristo les dio una mesa, porque parece que por ahí va el asunto, pero no es así. Repito los versículos 28 al 30. Cuando antes del 28 y al 30 está hablando en el sentido material, mientras uno está en el mundo. Mientras uno está en el mundo, el que es más grande es el que sirve, es el más humilde, es el que hace obra de siervo. Sin embargo, después de esta vida humana, después de esta vida terrenal, es cuando viene la recompensa, versículo 28 al 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. No le dice a Pedro, mira Pedro, tú has permanecido conmigo, no dice, pero vosotros. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Está hablándole a todos los apóstoles. Y esto tiene un contexto. Y esto tiene un contexto también. El contexto de este pasaje también lo habla en Mateo. En Mateo capítulo 19. Abra su Biblia en Mateo 19. Mateo 19. Con respecto a aquel joven rico. Aquel joven rico que dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y cuando otra vez volvemos al mismo argumento de Juan 21, cuando Cristo Jesús le dijo en el versículo 21 del capítulo 19 de Mateo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, no quería entregarse totalmente a Cristo Jesús. No le estaba hablando en sentido literal. Le estaba hablando de que su riqueza tuvieran un segundo lugar, que fuera secundario, que no fuera lo prioritario, sino que su entrega en la vida que sea a Cristo Jesús. Cuando oyó estas palabras se fue triste. Versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O sea, la persona que pretende riquezas. Y eso es precisamente lo que pretendía el obispo de Roma. Entonces le dice en el versículo 24, dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vea la respuesta. No le dijo Cristo Jesús, mira, te voy a dejar ahí como cabeza, te voy a dejar aquí como que vas a gobernar todo. No. Dice el versículo 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿cuándo? En la regeneración. En la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos
para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Cuando seamos regenerados, la regeneración está hablando acerca de cuando Cristo Jesús se siente en su trono, cuando Cristo Jesús nos reciba glorificados con Él. Dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, ¿cuántas promesas encontramos acerca de ser fieles a nuestro Dios, ya que después de esta vida recibiremos la recompensa? Como decía el apóstol Pablo en su exhortación a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, versículo 58, ya que tiene un contexto. Muchas veces utilizamos este versículo 58 sin ver el contexto. Claramente dice aquí en el capítulo 15, hablando de la resurrección. El versículo, vamos a leerlo desde el versículo 51 de primera carta a los Corintios, capítulo 15. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en vista de la resurrección, en vista de que nuestra vista está en la resurrección, ¿por qué? Porque si no tenemos una vista en la resurrección, dice en el versículo 31 y 32, dice el apóstol Pablo, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces, ¿qué? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, si no tenemos esperanza en la resurrección, pues nomás estamos aquí para comer y beber, al fin y al cabo que mañana moriremos. Pero como nuestra vista está en la resurrección de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, ¿cuál debe ser la conducta? Estad firmes. ¿Qué más? Constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, que la cosecha será después, a través de muchas dificultades. Y entonces vemos aquí el contexto. Regresemos a Lucas capítulo 22. Una vez más, ya viendo el contexto, entonces, versículo 27 del capítulo 22 de Lucas.
Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? En este servicio a Dios, Satanás nos zarandea. Dentro de este servicio a Dios, somos tentados. Ya dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones nos esperan en el reino de Dios. Incluso el apóstol Juan, en el capítulo 1, de Apocalipsis, versículo 9. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Somos copartícipes del reino de Cristo. Somos copartícipes en la tribulación y en la paciencia de Jesucristo. Y le dice a Simón, en el versículo 31 del capítulo 22 de Lucas, dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero vean ustedes que el apóstol Pedro no entendió esta situación. Dice, él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces la persona piensa de otra manera? Recuerden lo que quiero enfatizar este punto. Cuando le dice Cristo a Pedro que va a ser zarandeado como a trigo, va a ser probado, su fe va a ser probada, va a sufrir persecución, va a sufrir tribulación. Pero yo he rogado por ti. En medio de tribulaciones, en medio de situaciones adversas, Cristo está con nosotros. Y Él nos va a sacar de estas tribulaciones. Una vez que pase la prueba, confirma a tus hermanos. Pero Pedro dijo: yo voy a dar mi vida por ti. No solo a la cárcel, también voy a la muerte. Cristo Jesús le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tenemos que saber que vienen pruebas en nuestra vida cristiana. En el Evangelio de Juan 14, en el versículo, vamos a leer el contexto del capítulo 14. El contexto del capítulo 14. Dice en el versículo 31. Cuando Judas Iscariote se había ido para preparar la entrega de Cristo Jesús, esa noche, la noche que pasara Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní. Y dice, hablando de Judas Iscariote, dice en el versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos,
aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es el mismo texto, es el mismo contexto. Estamos hablando sobre lo mismo. De que el cristiano va a sufrir tribulación. Pero no te desanimes. Es lo que le está diciendo a Pedro. Satanás te va a zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de padecer tribulaciones, después de padecer diferentes situaciones adversas, tú sigue tu tarea, confirmando a tus hermanos. No le está ofreciendo nada, puestos, comisiones, más que seguir adelante. La vida cristiana, el ministerio cristiano. Tal como lo dijera el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, una vez que él sabía que iba a sufrir tribulaciones. Dice aquí le dice a Timoteo en la segunda carta a él, en el capítulo 4, le dice: te encarezco delante de Dios, desde el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, que no nos desanimemos por las situaciones adversas. De estas situaciones adversas, Cristo nos va a ayudar. Y cuenta más adelante en el contexto de esta carta, en el versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Tal como le pasó a Cristo Jesús, todos le abandonaron. Y dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Exactamente tal como le está pronosticando a Pedro. Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro no le entendió, o no llegó a vislumbrar las aflicciones, y dijo: estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero más tarde sucedió lo que le pronosticó el Señor Jesucristo. Le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y por eso, cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las tribulaciones, dice Cristo Jesús en el contexto ese perfecto de Juan 14, recordemos el contexto es:
Le pregunta Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y entonces Cristo Jesús dice a todos, incluyéndonos a nosotros, Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, este es el contexto de los 2 textos argumentados por León I para pretender ser el obispo de Roma y el obispo de todos los demás obispos, pretendiendo con ello argumentar que Pedro recibió la comisión para pastorear a toda la iglesia y siendo autoridad sobre todos los apóstoles y sobre todos los obispos, pero ya vimos claramente cuál es el contexto de estos 2 textos últimos de los 3 que dio León I. Ya analizamos en 2 clases pasadas, Mateo 16, 18, los contextos, y ahora estos dos otros textos que argumentó para pretender usarlos y poder esgrimirlos para sustentar su autoridad sobre los demás obispos de las diferentes congregaciones supervisadas por el Imperio Romano. Bien, que nuestra fe nunca falle en las tribulaciones y que sigamos adelante en el conocimiento de la palabra, siendo fieles únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la lección, esperando cualquier pregunta que lo hagan a su servidor. Que el Señor le bendiga. Amén.